SOS por la participación de las personas sordas o hipoacúsicas en Canal Capital. Buenos días, bienvenidos y bienvenidas a Audiencias Capital, el espacio de ustedes televidentes de Canal Capital y del canal Eureka. En Colombia se estima que hay alrededor de 459.784 personas con discapacidad auditiva, según la encuesta nacional de calidad de vida del DANE realizada en el año 2021. Y aunque en Colombia se han evidenciado algunos avances y esfuerzos para garantizar la inclusión y el acceso a la información para las personas sordas, aún no es suficiente. La Ley 324 de 1996 reconoce la lengua de señas colombiana como lengua oficial del Estado y garantiza los derechos de las personas sordas. Por eso es indispensable que nosotros, como medio público de comunicación de Bogotá, ayudemos a garantizar su inclusión, su participación y vocería en su condición de televidentes. Como Defensoría de las Audiencias, abogamos para que las personas sordas puedan expresar aquí sus opiniones, sus sugerencias, preguntas, críticas o disensos sobre nuestra parrilla de programación. Hoy tenemos como invitado a Mauricio Vera, comisionado de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, CRC, para que nos ayude a explicar cuán importante es la participación activa de las personas sordas o hipoacúsicas como televidentes de Capital. Sin ella será más difícil identificar nuestros aciertos y carencias y preguntarnos qué deberíamos mejorar para hacer de Canal Capital un canal accesible y garante de la libertad de expresión, del derecho a la información. Veamos. Hola, ¿qué tal? Buenos días, gracias por estar con nosotros. El cargo de la Defensoría de Audiencia lo estoy desempeñando en este canal, Canal Capital, desde enero de 2020. Desde entonces hasta hoy, lo tengo que decir con mucho pesar y con mucha preocupación, jamás, pero jamás es jamás, hemos recibido una comunicación, una pregunta, una queja, una sugerencia de una persona sorda o una persona con audición muy baja. Y resulta que la población sorda en Colombia está del orden de unas 500.000 personas. 500.000 personas. Y hoy, con esa preocupación, he invitado a Mauricio Vera, que es uno de los comisionados de la Comisión de Regulación de Comunicaciones, para que nos ayude a entender, uno, la importancia de la participación de las personas sordas como televidentes de un canal como este, y dos, ¿cuáles son las cosas que podemos hacer, Mauricio, para que las personas sordas se pongan las pilas y participen activamente en su condición de ciudadanos, de ciudadanas y de televidentes de Capital? Gracias por estar con nosotros, Mauricio. Bueno, Carlos, cordial saludo. Siempre es un gusto estar en la Defensoría del Televidente. El rol que cumplen los defensores es muy importante porque son los eslabones entre la ciudadanía y un canal de televisión, en este caso como Canal Capital. Por lo tanto, el llamado de atención que tú haces me parece muy válido, porque creo que en la medida en que haya mayor participación de los ciudadanos con su televisión, pues efectivamente el cumplimiento de los deberes y derechos tanto de los operadores de televisión como de los ciudadanos, pues se da de una mejor manera. Efectivamente, la población sorda es una población protegida por ley. Es una población que tiene una regulación, digamos, particular para el tema de la producción de contenidos, para el tema de los sistemas de acceso que les permite a ellos acceder a la información, por ejemplo. Entonces, me uno a ese llamado. El Estado cumple su deber de estar dando las condiciones necesarias para que esta población tenga acceso a la información, pero también son los ciudadanos sordos hipoacústicos quienes deben apropiarse de ello. Yo quiero plantear esto en términos o en clave de democracia y de Estado social de derecho. Y te lo pregunto de esta manera, Mauricio. ¿Qué pierde la sociedad colombiana con un grupo poblacional significativo como el de las personas sordas o con baja audición que no participa como televidente y seguramente en muchas otras esferas de la vida política, social y cultural e institucional del país? Bueno, yo creo que
En términos de democracia, es importante entender que la protección de la población sorda está en el marco constitucional, digamos, como en varios escenarios. Uno, efectivamente, el tema de igualdad. La Constitución, digamos, exige que haya igualdad entre sus ciudadanos. El tema del acceso a la información veraz e imparcial, eso, digamos, también debe ser garantizado del Estado. Y lo tercero, las condiciones que el Estado debe dar para que las poblaciones con discapacidad o poblaciones con limitaciones pueda acceder, digamos, a los sistemas de información. Entonces, si esas condiciones se dan desde el Estado, pero los ciudadanos no participan, digamos, de esas condiciones, pues efectivamente hay un sector poblacional como este que se va a ver afectado en su participación democrática. Y además por otro factor, porque por regulación y por ley, solamente la televisión por ahora permite y exige que hayan sistemas de acceso para población sorda. Eso no sucede en los otros entornos digitales. Entonces la gran pregunta es ¿en dónde se está informando y en dónde está participando esta población? Si no lo está haciendo a través de la televisión, o lo hace muy poco, o no lo hace notar, porque puede ser que la vea, pero no lo hace notar a través de su interlocución con la Defensoría del Televidente, como tú lo decías al principio, o está participando en el entorno digital, pero el entorno digital tiene limitaciones, porque en el entorno digital no hay exigencias de tener sistemas de closed caption, sistemas de lengua de intérprete de señas colombiana. Entonces afecta a la democracia en la medida en que queda excluida una población del acceso a la información y de la capacidad también de producir información. Claro. Sabemos que el closed caption, que son estas letrillas que van apareciendo automáticamente en la pantalla de televisión, porque los canales deben proveer ese servicio, está ahí todo el tiempo. Pero eso es bastante insuficiente, porque puede ser que yo sea una persona sorda, pero puede ser que tenga ya 70 años y tenga dificultad para ver en la pantalla, entonces no me puedo pillar todo lo que sale ahí. Se supone que para eso me pueden reforzar con el lenguaje de señas colombiana, pero eso no aparece en toda la programación. Recordemos, Mauricio, brevemente, cuáles son los espacios de televisión en donde sí o sí tiene que haber intérprete de lengua de señas. Bueno, es muy importante lo que tú anotas porque los sistemas de acceso para población con discapacidad auditiva o personas sordas están reglamentados. En la resolución 7276 que sacamos en la comisión a finales del 2023, se establecen básicamente dos cambios sustanciales frente a lo que se venía haciendo. Eso está regulado desde la ley de televisión hace ya algún tiempo. El primero es que efectivamente los controles de aparición del texto oculto o closed caption, como se conoce popularmente, se reglamentaron y tienen que estar ajustados a estándares internacionales. ¿Eso qué significa? Que el tamaño de la letra, que el fondo sobre el cual, digamos, aparece la letra del closed caption y la alineación, la manera en que aparece alineada el texto debe estar regulado, debe estar ajustado a unos estándares internacionales. De tal manera que las personas que tienen dificultad para leer, puede tener problema de hipoacústica, pero también puede tener problemas de lectura, necesita letra grande, será el operador el que adapte, digamos, el tamaño de la letra, reitero, la manera en que aparece alineado y el fondo con el cual aparece. Eso ya está reglamentado, así lo están haciendo, por lo tanto facilita que personas que tienen dificultad también, digamos, de visión puedan acceder a ese sistema. El segundo es el sistema de lengua de señas colombiana, que es, digamos, el idioma particular que habla la población sorda y que se hizo, digamos, en la resolución, que los noticieros sobre todo en las franjas de mayor audiencia, digamos al mediodía o en la noche, tuvieran de manera obligatoria un intérprete de señas durante la emisión. Eso no estaba antes, eso en pandemia, digamos, por un efecto coyuntural se implementó. Luego, cuando diseñamos el proyecto regulatorio, los operadores accedieron a tenerlo de manera permanente y hoy es obligatorio que en un noticiero, bien sea o un programa de opinión, bien sea al mediodía o en la tarde, en los horarios de mayor frecuencia diario, incluyendo sábados y domingos, haya un intérprete de lengua de señas. ¿Por qué los dos sistemas? Porque hay población sorda que lee y también, digamos, interpreta la lengua de señas, pero hay población sorda que no lee. Solamente se comunica a través de la lengua de señas. Entonces se tienen los dos sistemas. ¿Qué programas son obligatorios, digamos, que tengan lengua de señas? Los programas informativos o de opinión son obligatorios. Si un canal decide colocar intérprete de lengua de señas a otros contenidos, muy válido, digamos, es muy interesante.
Sabemos que eso tiene un costo para los operadores porque hay que pagar el intérprete, entonces la comisión lo que hace es un balance de todos los actores, no se puede imponer, digamos, a una programación que tenga siempre un intérprete de lengua de señas porque es muy costoso. Entonces lo que hicimos es, como lo más importante es la información en términos de la democracia, lo que hablamos ahora, de que los ciudadanos sordos y hipoacústicos puedan tener elementos informativos, enterarse de la realidad de su país para tomar decisiones informadas, pues se concentró allí, digamos, esa regulación. El closed caption sí debe estar en el 100% de la programación, exceptuando eventos deportivos o musicales, porque digamos ahí hay dificultad para tener la traducción del closed caption, y así es como está implementado en este momento. Lo que tú me comentas da pie para enlazarlo con otra resolución que tenemos en la comisión, que es la 7348, que se refiere a los sistemas de participación de la audiencia y interlocución de la audiencia con sus canales. ¿Qué habilita esta resolución? Un poco siguiendo esta idea que suena además muy maravillosa, puesta para un operador de televisión, es que efectivamente los canales están, digamos, obligados a tener sistemas de participación de la ciudadanía en sus contenidos. Y esos sistemas o esos mecanismos de participación pueden ir desde tener personas en los comités editorial, ¿cierto?, digamos, de sus noticieros o de sus programas de opinión o programas infantiles, como lo tiene Eureka, por ejemplo, en Canal Capital, tener personas en los comités editoriales, emitir contenidos producidos por los ciudadanos que estén de acuerdo a la línea editorial, a la línea estética del canal, etcétera. Eso está habilitado ya de parte de la ciudadanía. ¿Para qué? Para que haya mayor creación de contenidos, que es lo que hacen las redes digitales. Por ejemplo, el gran giro, digamos, que se dio en las redes digitales es que las audiencias pudieron producir sus contenidos y emitirlos. Claro. La televisión, por la tecnología, además, es limitada un poco en ese sentido. Y lo que hace esta resolución es habilitar que la gente pueda producir contenidos y que el canal los pueda emitir en señal abierta. ¿Alguno de ustedes hace parte de la población sorda o con baja audición? ¿O es familiar, amigo o conocido de una persona sorda? ¿Saben si las personas sordas o con baja audición que ustedes conocen tienen alguna dificultad para acceder a algún tipo de información en este medio de comunicación pública? ¿En qué consiste esa dificultad? ¿Tienen algún comentario sobre el servicio de interpretación de lengua de señas de Canal Capital? ¿Quisieran contarnos qué necesidades deberíamos tener en cuenta? Pues es muy fácil. Nos escriben al correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co y nos cuentan todos sus comentarios, preguntas o sugerencias acerca de la programación de Canal Capital. Sigamos viendo la entrevista. Hay otro tema que hemos tratado en anteriores programas cuando nos ocupamos de este asunto de la población sorda, que tiene que ver, por ejemplo, con toda la convulsión social, con todos estos estallidos y estas cosas, y los canales pues suelen transmitir las marchas, los paros, los plantones, las concentraciones, incluso los disturbios. Pero, por ejemplo, si estoy transmitiendo por Capital una marcha del 1 de mayo, o una de las que se hizo recientemente, y soy sordo, pues yo obviamente no oigo qué está gritando la gente en la calle. Puede ser que vea las pancartas, pero dejo de percibir una cantidad de información que me dan los propios manifestantes con sus gritos, con sus arengas, con la música, con los tambores. Y per se la imagen no me está transmitiendo ese tipo de contenidos. Sí, de acuerdo. Digamos, la regulación llega hasta la transcripción en el texto oculto o en el closed caption, que es básicamente lo que el presentador o el entrevistado está diciendo. Pero sabemos que el audiovisual tiene, digamos, ese componente visual auditivo, que son las imágenes, que tienen ruidos de fondo, que tienen sonidos ambiente, que a veces comunican mucho más que lo que un presentador o un periodista puede estar dando in situ. Hay un sistema, digamos, que ya es a voluntad del operador si lo quiere implementar. Algunas plataformas digitales ya lo tienen implementado, que es la audiodescripción. La audiodescripción implica que se le está transcribiendo también por texto, digamos, si hay un sonido de un pájaro, o si hay un sonido de un carro que frena, o si, digamos, reconstruye textualmente el ambiente sonoro o el paisaje sonoro que esa imagen tiene.
La regulación no llegó hasta allá porque eso implica, digamos, también otros procesos, digamos, más elaborados, más complejos, pero sabemos que en ciertas plataformas digitales eso se da y se puede activar la audiodescripción y se enriquece la experiencia, la interacción de la población sorda con los contenidos audiovisuales. Hay un tema especialmente sensible, Mauricio, es el de los intérpretes, la calidad de los intérpretes de lengua de señas, porque a veces uno, por ejemplo, va a una conferencia nacional o internacional donde no hay traducción simultánea, y si uno más o menos conoce un idioma, uno a veces se pilla que la persona que está sirviendo de intérprete, de traductor, se queda como corta. Lo mismo pasa acá. O sea, ¿existe algún tipo de regulación que establezca unos mínimos para que en Canal Capital la persona que está aquí tenga garantía de que esa persona es por lo menos 100% seguro que su trabajo está certificado? ¿O eso no existe como regulación? Bueno, ahí me haces acordar esta famosa frase de traductore traidore, ¿no? O sea, la traducción siempre es una traición, ¿no? O sea, eso sucede no solamente en la lengua de señas, sino también en cualquier idioma. Es, digamos, natural porque la traducción es una adaptación, digamos, de un contexto lingüístico a otro contexto lingüístico y bueno, ahí pueden haber errores, digamos, de interpretación. La regulación no establece esa obligatoriedad, eso se revisó mucho cuando se construyó el proyecto regulatorio, porque efectivamente el problema de la lengua de señas colombiana es más complejo, porque no todos la hablan, digamos, no todos la interpretan, primero. Segundo, no es igual la lengua de señas colombiana en San Andrés, que ya voy a comentar un poco qué sucede en San Andrés, que en Antioquia o que en Bogotá. ¿Por qué? Porque hay modismos, hay palabras particulares que la lengua de señas no lo puede. Entonces es muy difícil, por eso no se estableció, digamos, tener intérpretes de calidad en todas las zonas del país. O sea, en Bogotá es relativamente más fácil conseguir intérpretes de muy buena calidad que si tú te vas, no sé, a Pasto o te vas a Pereira o te vas a Popayán, porque no hay, digamos, una formación de intérpretes tan sólida como se puede tener, digamos, en Bogotá o en Medellín o en Cali, en los centros urbanos grandes. Entonces, por eso no hay una obligatoriedad regulatoria allí. Lo que sí existe son políticas que establecen los operadores y es que ese intérprete sea certificado. Y eso lo acompaña el INSOR, ¿cierto? Y lo acompaña FENASCOL. El INSOR es el Instituto Nacional de Sordos y FENASCOL la Federación Nacional de Personas Sordas. Entonces ellos sí certifican, digamos, a los intérpretes y generalmente cuando se contrata en un canal de televisión a un intérprete viene con esa certificación. Hay otras entidades, digamos, a nivel territorial, ¿cierto? Está la Federación Sorda de Caldas, por ejemplo. Entonces ellos pueden certificar y el operador contrata con un certificado, porque el certificado, digamos, es el soporte de garantía que el canal va a tener, que lo que va a recibir la audiencia, que es lo que más interesa en última instancia, sea efectivamente lo que se está transmitiendo en el contenido que se está emitiendo, ¿no? Claro, la calidad de un intérprete resulta, creo yo, demasiado importante en la transmisión de un debate presidencial. En campaña, que ahora se nos viene la campaña del año entrante para Congreso y para Presidencia de la República. Y yo me imagino a una persona sorda, Mauricio, con 6 o 7 candidatos, en esos debates en donde a veces el tonito, la sorna, la ironía, juegan un papel determinante en la transmisión de una idea. Porque una cosa es que uno diga, este candidato es tal y lo diga de determinada manera, con cierto picante, pero el traductor no transmita eso, entonces estas personas se pueden quedar sin esos matices y eso a mí me preocupa mucho en materia de participación política y de información política electoral para las personas sordas. En esa materia, ¿qué hay regulado? Cuando hay una intervención del presidente, obligatoriamente hay interpretación de lengua de señas. Eso, digamos, está establecido. En el caso de los debates presidenciales, también, digamos, está establecido que haya un intérprete de lengua de señas. Por supuesto, y hay que reconocerlo, hay cosas que quedan por fuera de la interpretación, que no alcanza la interpretación a dar cuenta de efectivamente lo que está sucediendo allí, por ejemplo, en el caso de un debate, como tú lo dices bien, el tono, un poco el volumen que se le dé a la frase que se diga, eso dice mucho, digamos, en un debate. Pero sí hay algo que sorprende
a favor, y es que efectivamente los intérpretes de lengua de señas y las personas sordas que lo hablan tienen una capacidad muy sensible de interpretar la comunicación no verbal que a veces nosotros no la tenemos. Por ejemplo, la gestualidad. Ellos leen muy bien el rostro, y si uno ve un intérprete, ellos hablan con el rostro, porque el rostro y todo el cuerpo se convierte en el dispositivo de comunicación. Entonces ellos con el cuerpo expresan mucho. Entonces un traductor también con su gesto, con la manera en que mueve las cejas y demás, bueno, aquí estoy especulando un poco cómo hacen la gestualidad, le traduce, digamos, a esa audiencia cuál es el tono con el cual la persona está hablando, cuál es el sentido que le está dando, digamos, a eso que está diciendo. Entonces, digamos, es un factor muy interesante. Cuando uno los conoce muy de cerca, uno dice, tiene una capacidad de comunicación no verbal increíble, ¿no? Ya que mencionas esto de la comunicación no verbal y que el intérprete no solamente habla con las manos, sino con el cuerpo, por eso es tan importante que el recuadro donde aparece el intérprete de señas sea lo más grande posible, para que aparezca más cuerpo del intérprete. El otro día nos explicaba un intérprete, Mauricio, que a veces cierta inclinación del cuerpo en 45 grados o en 30 dice cosas. Obviamente uno no sabe eso, entonces no se la pilla. Y si el recuadro está por allá bien chiquitico, pues esas inclinaciones del cuerpo en un recuadro pequeño es posible que no se vean tanto como si estuvieran en un recuadro mucho más grande. Hay un tema que a mí me preocupa también mucho, Mauricio, y es los niños, las niñas sordas. Sí, digamos que ahí la regulación es generalista, digamos, no hay una taxonomía de audiencias para la interpretación, es decir, que haya una obligatoriedad de tener programas infantiles con intérprete, no. Aquí, digamos, lo que hay es más una cobertura en lo posible como de lo más general de la programación a través del closed caption y del intérprete en los sistemas informativos, en el programa informativo. Pero hay mucho trabajo por hacer, eso es muy claro. Por eso la invitación que hacía, remitiéndome nuevamente al inicio del programa, es muy importante, porque en la medida en que la población sorda participe más activamente, pues en esa medida podemos ir construyendo regulaciones mucho más ambiciosas, mucho más amplias, porque al final, con el cambio demográfico que estamos sufriendo, al final todos vamos a tener de una u otra manera problemas, digamos, auditivos y problemas de visión. Por lo tanto, eso, digamos, ahorita va en un nivel, pero a futuro va a tener que tener unos niveles de regulación mucho más exigentes, ¿no? Hace un rato mencionaste que ahora te ibas a referir a algo que pasa en San Andrés, pero todavía no nos has contado. Bueno, es que la lengua, digamos, el idioma oficial o la lengua oficial en San Andrés no es el español, es el creole, ¿no? ¿Cómo conseguir un intérprete en creole? Es una gran dificultad, porque la lengua de señas sería en lengua de señas colombiana o en creole. Entonces siempre hay una dificultad cuando hicimos el proyecto regulatorio con la isla, por la condición bilingüe que ellos tienen, digamos, por naturaleza, que se mueven entre el español y el creole. De hecho, no ve Teleislas y la mayoría de la programación está en inglés, porque es la lengua oficial, digamos, de ellos. Entonces, ¿el closed caption va en español o va en inglés? Es la gran pregunta. ¿Cómo se coloca? O sea, ¿cuál sería el oficial? Porque para ellos es uno, pero para nosotros en el país sería otro. Entonces, si yo recibo la señal abierta en Bogotá de Teleislas y estoy viendo el closed caption en inglés, pues yo estoy quedando por fuera porque si no leo inglés, pero para ellos están quedando, digamos, en su inclusión. Entonces, esa es, digamos, esa complejidad que tiene particularmente San Andrés. Y el otro aspecto que tú notabas, que se discutió mucho en el proyecto regulatorio, es el tamaño del intérprete, del cuadro del intérprete. Está establecido que eso sea una 9ª parte de la pantalla, es decir, dividir la pantalla en 9 y un cuadrito de esos debe ser lo que ocupa, pero muchas veces es muy pequeño, digamos, ese espacio que se le da al intérprete, incluso muchas veces el fondo, porque si tú ves ahorita el fondo casi que es cromado, de tal manera que no sea un recuadro con un fondo azul como se hacía antes, sino que quede como sobreimpreso el intérprete y no recorte. Hubo una discusión muy profunda con los creativos. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando tú diseñas, digamos, el cuadro de una pantalla, y claro, la estética de una pantalla,
pero le colocas texto y le colocas un intérprete, pues se te daña la dirección de arte que tienes ahí en ese cuadro. Entonces hubo, digamos, una discusión amplia sobre pues, la afectación que tiene el texto sobrepuesto sobre la pantalla, porque efectivamente no deja ver cosas que están dentro del cuadro en ese diseño de arte, digamos, que tiene lo audiovisual, pero bueno, logramos finalmente que eso tiene que ajustarse a estándares internacionales porque se sobreponen los derechos de las audiencias sordas pues frente a este factor, digamos, más de orden formal audiovisual. En términos de normatividad nacional e internacional, si uno las compara, ¿estamos atrasadillos o estamos, digamos, a tono con lo que está pasando en otros países? No, yo creo que estamos adelante. Hay muchos países que no tienen regulación para sistemas de acceso para población con discapacidad auditiva y si los tienen más a criterio del operador. No los tienen, digamos, como reglamentación estatal, sino que es más voluntad del canal de televisión si lo quiere hacer o no. Cuando se hizo el benchmarking de ese primer estudio antes de hacer la regulación en el 2022, hicimos una revisión de estándares internacionales. Hay países que están un poquito más avanzados, por supuesto, digamos en la aplicación de avatars, por ejemplo, que hacen la interpretación, o sea, ya son automatizados, son sistemas automatizados. Colombia ha venido automatizando los sistemas de closed caption, es decir, ya no hay alguien transcribiendo, sino que automáticamente hay unos software especiales que van transcribiendo. La velocidad es otra característica fundamental que se reglamenta, eso está reglamentado, porque los niños no leen tantas palabras por minuto como lo leen los adultos. Entonces, eso tiene un rango. O sea, digamos, para población adulta más o menos 180 palabras por minuto, para población infantil 120 palabras por minuto. Por eso, quienes escuchamos, vemos a veces desfasado el closed caption de lo que está diciendo la persona. Eso se ha ido sincronizando con los estándares internacionales, de tal manera que puedan ser, digamos, casi sincrónicos, lo que está diciendo el presentador y lo que está diciendo el intérprete y lo que está apareciendo en el texto. Mauricio, muchas gracias. Como ustedes pueden ver, hemos avanzado, pero nos falta mucho. Lo decía Mauricio hace un momento, se pueden hacer muchas más cosas para garantizarles a ustedes el acceso a la televisión, el derecho a la información, el derecho a los programas de entretenimiento, a los debates electorales, a la información que transmiten los noticieros, ojalá también a transmisiones especiales como las que hace Capital de sobra, comparado con otros canales como todos los festivales al parque, rock al parque, jazz al parque, Europa al parque, todas estas cosas que son eventos culturales muy importantes y no quisiéramos que ustedes, las personas sordas o con baja audición, se queden por fuera. Esta invitación se las reitero. Si usted es una persona sorda o usted es el padre o la madre de un niño sordo, de una niña sorda, cuéntenos qué necesidades tienen, qué esperarían, cómo se sueñan a sus hijos viendo una televisión que les garantiza más el derecho a la información, por ejemplo. Así que manos a la obra y esperamos que ustedes nos escriban a nuestro correo electrónico defensoría@canalcapital.gov.co. Mauricio, gracias. Carlos, muchas por haber gracias. estado con nosotros. Un gusto, como siempre, estar acá. Al despedirnos por hoy en cumplimiento de normas de la Comisión de Regulación de Comunicaciones CRC, les informamos que tristemente en lo transcurrido de este año 2025 no hemos recibido ninguna queja, comentario o petición de las personas sordas o con baja audición por nuestros canales de atención. Nuestro reto es evitar que esto siga ocurriendo. Por ello reiteramos nuestra invitación muy especial a las personas sordas o hipoacúsicas que ven Canal Capital a que se comuniquen con nosotros en el correo defensoría@canalcapital.gov.co. Cuéntenos qué obstáculos están experimentando al ver nuestra programación, qué necesidades específicas deberíamos tener en cuenta, qué opinan de nuestros programas. Anímense. También pueden enviarnos sus comentarios, preguntas, sugerencias por los siguientes canales de atención. En Canal Capital queremos resolver tus inquietudes. Por eso tenemos para ti los siguientes canales de atención para atender todas tus peticiones, quejas, reclamos, sugerencias o felicitaciones. 1. Nuestras oficinas en la Avenida El Dorado número 6663, piso quinto en la ciudad de Bogotá. 2. Nuestra página web canalcapital.gov.co en la sección Atención y Servicios a la Ciudadanía, opción PQRSD.
3. Nuestro chat virtual, ubicado en la parte inferior de nuestro sitio web. 4. El correo electrónico ccapital@canalcapital.gov.co. 5. El sistema distrital para la gestión de peticiones ciudadanas Bogotá te escucha. 6. Nuestra línea telefónica +57 601 457 8300, extensión 5013, de lunes a viernes de 8 a.m. a 5:30 p.m. Nuestro canal de WhatsApp +57 320 901 2473 o nuestra página de Facebook @Canal Capital Oficial. Canal Capital, en el corazón de tu opinión. Recuerden que este programa es uno de los mecanismos que tienen ustedes como audiencias de Canal Capital para ejercer veeduría ciudadana a cada uno de los programas y contenidos que estamos emitiendo por nuestra señal abierta de televisión y por nuestras redes y plataformas digitales. Nos vemos el próximo sábado y por supuesto no olviden pasar la voz. Chao, chao. Este contenido es financiado con recursos del Fondo Único de TIC.